¿Qué tal, mis hermanos? Sean bienvenidos a este momento de intimidad en el que vamos a meditar la palabra de Dios en este domingo 8 de mayo, domingo cuarto de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor. Hoy vamos a meditar cuál es ese pastor al que debemos de seguir y cómo debemos de ser como ovejas y no como borregos en el seguimiento del Señor. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14 y del 43 al 52. En la segunda lectura, el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y del 14 al 17. Y el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. La primera lectura nos invita a meditar algo muy interesante que es la envidia, mi hermano. ¿Tú eres envidioso? ¿Te consideras envidioso? A veces decimos envidia de la buena. Pues hay que tener cuidado, mis hermanos, porque la envidia, como dicen por ahí, nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pues hoy nos presenta Lucas a Pablo y Bernabé siguiendo su camino hasta Antioquía de Pisidia y entran en la sinagoga y al terminar después de la asamblea empiezan a platicar, a seguirles hablando de Jesús resucitado. Y es tanto el éxito, Pablo los exhortaba a que permanecieran fieles a la gracia de Dios, pero les hablaban con tanta elocuencia y con tanto amor de Jesús que mucha gente empezó a seguirlos. Y el sábado siguiente dice que casi toda la ciudad se presentó a escucharlos. Y obviamente eso generó la envidia. Eso generó la envidia en los sacerdotes, en la gente del Sanedrín. Y fíjense, la envidia es tan mala que te hace que cometas actos no muy correctos, pero aparte ni te permite disfrutar. Cuando tú eres envidioso por estar viendo lo que los demás tienen, ni disfrutas lo que tú tienes. Te pierdes de cosas valiosas que Dios pone a tu lado por estar envidiando lo que otros tienen. Y entonces aquí, por ejemplo, nos habla de que la gente sigue a los apóstoles y los judíos empiezan a tratar de contradecirlos con palabras injuriosas y tratar de hacerlos quedar mal. Y les dicen Pablo y Bernabé, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Y entonces pues los paganos se regocijaron y se llenaron de alegría. Fíjense cómo estos hombres, por no estar atentos a la palabra que era para ellos, la rechazan y entonces esto va a beneficiar a otros. ¿Se fijan cómo no aprovechan lo que se les está dando a ellos? Ni ellos lo aprovechan, pero sí otros lo van a aprovechar. Entonces, ese es uno de los peligros de la envidia. No te deja disfrutar lo que tú tienes por estar al pendiente de lo que los demás tienen y de lo que los demás consiguen. Y entonces estos obviamente al ver que no podían hacer nada para que la gente los dejara de seguir, lo que hacen es ir por la gente, por las mujeres devotas de la sociedad, por los ciudadanos principales, o sea, como siempre, por la palanca. Se van con los que tienen poder y al convencer a ellos, entonces provocaron una persecución en contra de Saulo y Bernabé y los obligaron a irse de ahí. Pero ellos se van tranquilos, sacuden sus pies, el polvo de los pies y se van tranquilos y contentos por lo que hicieron. Ellos hicieron lo que les correspondía y los resultados quedaron ahí. Dice, los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Empieza el Espíritu Santo a ser protagonista en este pasaje. Ahora, les habla aquí también. Dice Pablo y Bernabé, ustedes no se juzgaron justos de la vida eterna. Aquí me hago una pausa porque me gustó esto que menciona la actualidad litúrgica sobre la vida eterna. Dice el Papa Benedicto XVI afirmó que no debemos entender la eternidad desde una clave cronológica como si se tratara de un tiempo que dura sin término. O sea, la eternidad no es simplemente el tiempo que nunca se acaba. O sea, porque el tiempo en sí no tiene sentido si no se lo damos nosotros. Dice Benedicto XVI que la eternidad es una cualidad de Dios. Por lo tanto, la eternidad es Dios mismo. Y la eternidad consiste en participar de Dios, en estar con Dios. Esto es hermoso porque eso entonces nos habla de que desde ahorita podemos estar viviendo la eternidad. La vida eterna que vayamos a vivir, ahora sí en el tiempo cronológico, va a depender de cómo vivamos la eternidad aquí. O sea, la eternidad es Dios, cómo vivamos nuestra relación con Dios aquí en la tierra.
Y eso va a depender que lleguemos a formar parte de esa muchedumbre que vio Juan en el libro del Apocalipsis. Dice que vio una muchedumbre que nadie la podría contar, individuos de toda la raza y nación. O sea, vuelve a decir aquí la universalidad de la palabra de Dios. Y dice que todos estaban con vestidura blanca y con palmas en las manos. La vestidura blanca es la gracia de Dios. Por eso, desde ahorita la eternidad la empezamos a vivir cuando vivimos en gracia de Dios, porque vivimos, el infierno no es tanto el fuego, el infierno es la ausencia de Dios. Entonces, aquí nos dice también que las ovejas no son como los borregos que siguen la muchedumbre. Esta muchedumbre no va como borregos, van como ovejas porque van vestidos de blanco. Y esa vestidura blanca nos deja claro aquí Juan que no es nuestros méritos. Dice, esa túnica fue lavada por la sangre del cordero. Ese cordero que es cordero y es pastor al mismo tiempo. Y que a pesar de las tribulaciones nos ayuda a mantenernos firmes en ese seguimiento de cruz. Ya empieza aquí a decirnos la segunda lectura, nos va poniendo a tono con el Evangelio, porque nos habla del Cordero que está en el trono, que será nuestro pastor y que los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. O sea, ya nos habla del tipo de pastor que vamos a tener. Y el Evangelio de San Juan es un pasaje muy cortito el día de hoy, pero tiene mucha enseñanza. Y sobre todo, fíjense, vamos a ver 3 verbos aquí. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuáles son esos 3 verbos? Escuchar, conocer y seguir. ¿Cómo debe ser este escuchar, este conocer y este seguir? Bueno, miren, lamentablemente cuando vamos a oír misa, nos quedamos a veces con las palabras sexuales que escuchamos. Y como lamentablemente, si ustedes se fijan lo que decía la primera, cómo empezaba la primera lectura, dice, en aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino. Y ahorita el Evangelio dice, en aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos. Y lamentablemente cuando empezamos a escuchar que nos dices en aquel día o en aquel tiempo, creemos que nos están hablando de algo histórico, de algo que pasó hace muchos años. Y para nosotros debemos de entender que cuando la palabra de Dios dice en aquel tiempo, ese tiempo es hoy. El tiempo de Dios es un presente continuo y por eso las palabras que fueron dirigidas en aquel tiempo siguen siendo dirigidas el día de hoy. Y el mensaje es actual, el mensaje es para ti. Por eso si tú eres oveja, tienes que escuchar la voz de tu pastor. ¿Qué significa escuchar? Significa escuchar con no solamente con los tímpanos, sino con el corazón. Llevarte no quedarte, como vamos ahorita, no vamos a ver en lo intelectual, sino es escuchar y permitir que eso cambie, que eso me modifique y que eso me transforme. Porque oír simplemente se va por aquí y sale por acá. Escuchar se tiene que ir aquí y lo que llega aquí puede transformar tu vida y puede transformar, no quedarse en un conocimiento intelectual, sino que sea un conocimiento cordial, o sea, que llegue al corazón. Y entonces aquí ya me pasé al segundo término, el escuchar al Señor para conocerlo realmente como es, para conocerlo y escuchar siempre. Acuérdense, yo les he dicho muchas veces a los jóvenes aprender a escuchar el amor, porque a veces no hablamos solamente con el lenguaje verbal, nuestro lenguaje no verbal, nuestro comportamiento también dice mucho y también eso lo tenemos que escuchar. Y nosotros a veces no sabemos hablar de Dios, pero si la gente escucha con nuestro comportamiento, si ven lo que nosotros, cómo nos comportamos y el cambio que hemos tenido, como la persona que le dijeron, estaba una persona recién convertida al Señor y que le dicen, a ver si es cierto que ya conociste a Jesús, y dice él, sí, a ver si es cierto que lo conociste, dime realmente dónde nació Jesús, dime si realmente nació el 25 de diciembre, dime cuál fue su primera predicación, dime por qué, y lo empiezan a cuestionar y el hombre se aturde y dice, no te puedo contestar todas esas preguntas porque no las conozco las respuestas. Lo que yo te puedo decir es que yo antes era un hombre que maltrataba a su familia, que maltrataba a su esposa y a sus hijos, que mis hijos me esperaban con miedo cuando yo llegaba de trabajar. Pero desde que conocí a Jesús con mi corazón, soy una persona diferente. Ahora convivo con mi familia, amo a mis hijos y ahora ellos me esperan con mucha alegría y con mucho amor. Ese es el resultado de conocer cordialmente a Dios, no conocerlo intelectualmente. Tú te puedes aprender de memoria muchos versículos de la Biblia, pero si no los vives, si no los pones en práctica, de nada sirve. Hay una historia de un monje que quería
juntar mucho dinero para regalarle Biblias a toda la gente del pueblo, de la comunidad. No era muy grande, pero decía, yo quiero que todos lean la palabra de Dios, que todos aprendan, que todos tengan ese conocimiento que yo ya aprendí y que cambió mi vida. Y entonces junta una cantidad de dinero, y cuando ya tenía lo suficiente para comprar las Biblias, viene una inundación y echa a perder todo lo que tenían sembrado. Entonces este hombre dice, pues ahora ellos no necesitan leer la Biblia, lo que necesitan es dinero para poder levantar sus cosechas de nuevo. Y entonces les regala, les dice, miren, tengan este dinero para que puedan empezar de nuevo su vida. Y entonces ellos vuelven a hacer su vida y él empieza a juntar dinero otra vez. Y cuando ya logra tener el dinero suficiente para comprarle las Biblias, viene una gran helada que quema toda la cosecha y se vuelve a echar a perder. Y dice, pues ni modo, otra vez tengo que sacrificar este dinero y se los voy a dar para que puedan nuevamente volver a empezar y su familia no muera de hambre. Y nuevamente les regala ese dinero y les dice para que puedan empezar su vida de nuevo. Después de muchos años vuelve a juntar dinero y ahora sí, compra muchas Biblias y les regala muchas Biblias a las personas, y todas las personas tienen su Biblia guardada en el librero de su casa. Y hoy la gente recuerda a ese monje que les regaló 3 Biblias. Pero la que más recuerdan son las primeras 2 Biblias que regaló con todo el amor, con su comportamiento de ayudarlos en sus necesidades. Entonces, mi hermano, ese es el mensaje. Escuchar, conocer, significa realmente dejarme mover por el Señor para que mis obras sean las que den testimonio de ese conocimiento que tengo de Jesús. Y entonces sí, el seguimiento que pueda tener de Él sea un seguimiento como oveja y no como borrego. Los borregos siguen a la muchedumbre. Hoy nosotros no somos ovejas que conozcamos realmente la voz de nuestro pastor, porque seguimos muchos pastores diferentes que no son Jesús. Hay muchas voces que nos invitan a irnos por otros lados, y nosotros los seguimos sin acordarnos que el único buen pastor, el único que nunca se va a aprovechar de nosotros, es Jesús. Jesús es el pastor que subió hasta la cruz para desde ahí pastorearte. Jesús no te pastorea ya con una vara, Jesús te pastorea con una cruz donde te dice, ven, te quiero abrazar porque te amo. No escuches otras voces que no te van. Esas voces te dejan más vacío. ¿Cuánta gente no tiene mucho dinero y mucho éxito y se siente solo, se siente vacío? Sí, a lo mejor tú puedes cerrar todo un antro, todo un restaurante para que te atiendan a ti solo, pero eso te da mayor sensación de vacío, porque entre más tienes por fuera, menos tienes en tu corazón. Ojalá que seamos ovejas y no borregos, que sigamos al verdadero pastor que dio la vida por ti y dio la vida por mí, y que es el que te va a ayudar a salir de ese problema en el que estás. No te va a quitar el problema. Acuérdate que Jesús te va a decir, te basta mi gracia, pero te va a sacar adelante porque te ama y no va a permitir que tú te hundas en el fango. Pero levanta la mano, dale la mano al Señor para que Él te la tome y te saque del atolladero en el que estás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.